27 de febrero de 1933. Berlín, Alemania. 21 horas 17 minutos. Un humo negro cubre el cielo nocturno de la capital. El Reichstag, el Parlamento, está en llamas. El corazón palpitante de la democracia. Los cordones policiales rodean ya los accesos al palacio. Las llamas se elevan hasta la cúpula de 75 metros de altura, anunciando el terrible incendio que pronto se extenderá a toda Alemania. Hitler lleva 29 días en el poder. 29 días no bastan para instaurar su dictadura. De la noche a la mañana, el incendio del Reichstag le proporcionará los medios para hacerlo. El clímax de la encarnizada lucha entre nazis y comunistas. Cinco hombres son declarados culpables. Uno de ellos, de aspecto juvenil, encontrado solo en el interior del Reichstag en llamas y sentado en el banquillo de los acusados durante un juicio espectáculo. Las grabaciones de estas audiencias, milagrosamente conservadas, nos permitirán reconstruir los acontecimientos a través de sus voces, las de los acusadores y los testigos. Casi un siglo después, los interrogantes persisten. ¿Quién prendió fuego al Reichstag? ¿Por qué este incendio causó la muerte de la democracia alemana? ...1928... La República de Weimar solo tiene 10 años. Su proclamación, al final de la Primera Guerra Mundial, desde una ventana del Reichstag, había coincidido con la derrota alemana. A varias calles al norte de la Puerta de Brandenburgo, al final del famoso bulevar Unter den Linden, se establece el Parlamento en el corazón de la capital. El Imperio alemán ha dado paso a una república frágil, atacada por todas partes. Las milicias comunistas y nazis se disputan el espacio público. La edad media de sus reclutas oscila entre los 20 y los 30 años. Ociosos, a veces huérfanos, descubren en este compromiso un simulacro de la vida militar. Luchan en nombre de su partido. La guerra había llevado a sus hermanos y a sus padres a la muerte. Ellos crecieron en la frustración de no poder portar armas. Los miembros de las secciones de asalto nazis, las SA con sus camisas pardas, son casi tan numerosos como los soldados del ejército regular, 100.000 hombres. Un pacto une al Führer con sus camisas pardas. Hitler les promete: colgaremos a los marxistas de Berlín de las farolas e incendiaremos el Reichstag. Pero desde su fallido golpe de Estado de 1923, Hitler está decidido a hacerse con el poder por medios legales. Las SA se tragan sus palabras y fingen respetar la ley. Pero sueñan con una revolución rápida
y culpan a los comunistas y a los judíos de todos los males de Alemania. A la democracia se le augura el mismo destino funesto. Cinco años antes del incendio, los nazis permanecen al margen del poder. 12 de ellos son elegidos diputados. Joseph Goebbels, uno de los primeros elegidos, declara: «Entramos en el Reichstag como lobos en el redil para procurarnos armas en el mismo arsenal de la democracia». En 1928, los nazis van a la zaga de sus principales oponentes. Los comunistas tienen 5 veces más diputados. Berlín es la ciudad más roja de Europa, después de Moscú. Una fuerza que crece en Alemania, hasta el punto de preocupar a las élites. Inspirados por el ejemplo ruso, los comunistas alemanes también esperan la gran noche. Lenin la definió como el incendio de la revolución que se extiende por el mundo. Ya habían intentado derrocar al gobierno en 1919. El 1 de mayo de 1929 se reúnen miles de comunistas. El Día Internacional de los Trabajadores se convierte en un combate contra 13.000 policías. Para muchos alemanes, los comunistas son una amenaza mayor que los nazis. Las dos fuerzas se enzarzan en una encarnizada lucha por el control de los barrios obreros. Las bandas rivales se enfrentan. En el invierno de 1930, un SA, Horst Wessel, es asesinado por un comunista y convertido en mártir. Una canción compuesta en su honor se convierte en el himno nazi. En Alemania reina un clima de guerra civil. Gobierno tras gobierno fracasan en su intento de mantener el orden. La democracia resiste, a veces con medios irrisorios. En Prusia, nazis y comunistas son privados del derecho a llevar sus uniformes. Constituye el peor castigo para las SA, tan orgullosos de sus camisas pardas. A pesar de estas dificultades, Hitler puede alegrarse. Los resultados están ahí. Con el desempleo en máximos históricos, el miedo a los rojos es el motor del increíble ascenso de los nazis en el electorado. En unas nuevas elecciones, el número de diputados nazis aumenta repentinamente de 12 a 107, la segunda fuerza política de Alemania. Desafían la ley vistiendo el uniforme prohibido. Su inmunidad parlamentaria les protege de ser procesados. En el mismo Reichstag, para provocar a sus enemigos comunistas, cantan la canción de Horst Wessel. Los diputados comunistas corean como respuesta "Proletariado despierta".
El principal partido de derechas, hostil a los nazis, presenta una imagen profética. Esta derecha la encarna el viejo presidente Hindenburg, que tiene problemas para bajar sin ayuda a las escaleras del Parlamento. El héroe de la Primera Guerra Mundial mantiene un equilibrio inestable entre demócratas y partidarios de un régimen autoritario, pero su mandato toca a su fin. Hindenburg desconfía de Hitler, al que llama el Cabo de Bohemia, un subalterno que ni siquiera es alemán, sino austriaco. Hitler, por su parte, le apoda el Viejo. A los 84 años, Hindenburg mantiene la República bajo control, con el régimen autoritario que siempre ha deseado. Con 42 años, Hitler se siente un gran hombre y promete a Alemania un futuro diferente, una revolución marrón, un tercer Reich. El 25 de febrero de 1932, obtiene la nacionalidad alemana para poder ser elegido presidente y eludir al Reichstag. Se embarca en una audaz campaña que le hace famoso en toda Alemania. Gracias a las retransmisiones radiofónicas, su voz se hace familiar. Un aristócrata, August von Kageneck, declara: la democracia no era querida. Hitler no tenía ningún problema en desafiar y ridiculizar este poder. Su acento hacía sonreír a la gente, pero pronto su energía y su nervio se ganaron la admiración de toda una sociedad, nostálgica de grandeza. Sus mítines animan por las tardes la monótona vida de los pueblos de provincias. Los alemanes le aclaman con sus familias. Las mujeres alemanas, entusiastas, también están allí, en gran número. La República les ha concedido el derecho al voto. Hitler no es elegido presidente, pero sale fortalecido de esas elecciones. Sin escatimar esfuerzos, reemprende la conquista del Reichstag y esta vez se presenta como candidato a canciller. 2 semanas frenéticas viajando en avión. Una campaña relámpago en la que visita hasta 6 ciudades diferentes en un mismo día, pronunciando el mismo discurso otras tantas veces. El partido nazi está en su apogeo, pero Hitler no es nombrado canciller. Hindenburg sigue interponiéndose en su camino. Mientras tanto, sus lobos han invadido el redil. 230 diputados, casi el 40% del Reichstag. Su presencia debilita a la derecha, que pacta con ellos. Las negociaciones permiten así a Hermann Göring, de 39 años, uno de los compañeros más íntimos de Hitler, convertirse en presidente del Reichstag. Göring, un antiguo aviador beligerante y violento de la Primera Guerra Mundial, cultiva la imagen de hombre de buenos modales de la alta sociedad berlinesa. Irónicamente, es el líder del grupo comunista en la asamblea, Ernst Torgler, quien anuncia el resultado de la votación. Se han emitido 587 votos.
De ellos, el diputado Göring ha recibido 367 votos. Señoras y señores, gracias por su confianza. El honor de la historia del pueblo alemán encontrará en mí un guardián devoto. Fuera del Reichstag, nazis y comunistas siguen enfrentándose violentamente. En pocas semanas, mueren más de 100 personas. Hitler pone en práctica su nueva estrategia. Aunque él es el verdadero instigador de este estallido, con sus camisas pardas, culpa a los comunistas. La guerra civil y el bloqueo de las leyes hacen ingobernable el país. La inestabilidad lleva a disolución tras disolución. En las elecciones parlamentarias, las terceras en un año, los votos se dispersan. Los nazis también pierden terreno, con 196 escaños en el Reichstag. Esto obliga a Hitler a revisar sus planes y negociar con Hindenburg. El 30 de enero de 1933, para sorpresa de todos, el cabo de Bohemia es nombrado canciller. Las condiciones impuestas por Hindenburg son drásticas. Toda la clase política espera que Hitler fracase. Solo puede formar un gobierno de coalición, con solamente 2 nazis. Wilhelm Frick, ministro del Interior del Reich, y Hermann Göring, ya presidente del Reichstag, que se convierte en ministro del Interior de Prusia. Pero la debilidad de Hitler es una ilusión óptica. Al elegir estos puestos clave, los nazis controlan de hecho toda la fuerza policial alemana. La noche de esta victoria, el canciller organiza un desfile de antorchas. Un sentido homenaje al antiguo presidente Hindenburg. Es como si toda Alemania marchara ante sus ventanas. De hecho, 15.000 SA berlineses desfilan a sus pies. A las 10:30 de la noche, el desfile se desvía. Un grupo de camisas pardas se dirige hacia un bastión comunista. Se produce un tiroteo. Un SA y un policía que interfieren mueren en el acto. Son las 2 primeras muertes del régimen de Hitler. Este convierte el simple incidente en un drama nacional. Todas las pruebas apuntan a la responsabilidad de las SA, pero los nazis se hacen pasar por víctimas y se culpa a los comunistas. Göring aprovecha para unir a las fuerzas del orden y a los camisas pardas. Les anima a perseguir y matar a los enemigos del Estado. Es el primer acto de la toma del poder. El segundo acto es la disolución del Reichstag por Hitler. Se convocan nuevas elecciones para el mes de marzo, las cuartas en un año. En un contexto de intimidación y persecución de los opositores.
El Departamento 1A, pronto rebautizado como Gestapo, elabora listas de todos los opositores a los nazis, sometidos a vigilancia e impedidos a hacer campaña. En Berlín, en el abarrotado Palacio de Deportes, una gran pancarta proclama: «Liberada Alemania del marxismo». Para su primer discurso como canciller, Hitler se viste con el equipo de combate nazi, la camisa marrón. La lucha contra el marxismo se había convertido en un objetivo de combate. Entonces, me juré a mí mismo por primera vez, siendo un hombre desconocido, comenzar esta guerra y no descansar hasta que ese fenómeno desapareciera definitivamente de la vida alemana. Goebbels, amenazante, agita el fantasma de un complot judeocomunista. Que tengan cuidado. Un día nuestra paciencia habrá llegado a su límite y entonces cerraremos el pico a esos judíos mentirosos e insolentes. Nuestros camaradas del partido y nuestros hombres de las SA pueden estar tranquilos. El fin del terror rojo llegará mucho antes de lo que podáis imaginar. A pocos días de las elecciones, Hitler recorre Alemania. Su victoria es incierta. La República ya ha visto 4 gobiernos en un año. Las negociaciones con la derecha y el centro se estancan. El canciller está en un asiento eyectable. Pero su viejo amigo, Ernst Hamstengel, intuye que Hitler está tramando algo. Hamstengel cuenta: durante varias semanas, Hitler se ha mostrado intratable. Solo escucha las sugerencias que alimentan su creciente exaltación y desecha todos mis consejos. Comienza a correr el rumor de un complot nazi para aferrarse al poder. Joseph Goebbels parece estar al tanto de todo. En sus cuadernos escribe: «He hablado con Hitler de la campaña electoral. Por el momento no hay contramedidas. En primer lugar, tiene que incendiarse». ...27 de febrero de 1933... un día gélido en Berlín. En esta mañana de invierno, el Reichstag y sus alrededores están tranquilos. El Parlamento alemán ha resistido todos los cambios de gobierno, todas las disoluciones. La del 1 de febrero deja el edificio casi vacío. Desde hace casi un mes, el Reichstag no es más que un cascarón. La cámara interior de la democracia alemana espera ser resucitada. Las voces de los testigos, grabadas durante el juicio por el incendio del Reichstag, nos permitirán relatar los acontecimientos tal y como se vivieron. A las 20 horas, Hitler aprovecha un inusual hueco en su agenda de campaña para cenar en casa de los Goebbels. Puedo describir toda la situación. En la noche del incendio,
Esa noche, el Führer estuvo invitado en mi casa. El Führer no tenía todavía casa propia en Berlín, así que era habitual que pasara las tardes con nosotros. También había otros hombres, mi esposa y una de sus amigas. La señora de la casa, Magda Goebbels, quería que todo fuera perfecto para la velada. También invitó a su viejo amigo Hafstengel, cariñosamente conocido como Putzi, un excelente pianista. Su música tenía un efecto calmante sobre el nerviosismo del Führer. Pero Putzi, resfriado y con fiebre, prefiere quedarse en cama. Se aloja en la residencia oficial de Göring, justo enfrente del Reichstag. Son las 20:30 en el Reichstag. El diputado comunista Ernst Torgler termina una reunión con otros miembros del partido, antes de acudir al restaurante Asinga, cerca de la estación de Friedrichstraße. Es el último diputado en salir. A las 20:45, el técnico de iluminación hace su ronda por el edificio. 5 minutos más tarde, el cartero termina su ronda. En el interior del Reichstag, todo está tranquilo. Dentro de 1 hora, comenzará la guardia nocturna. 21:05. Hans Fluta, estudiante de teología, sale de la biblioteca y pasa por delante del edificio del Parlamento. Iba camino a mi casa. Cuando se repitió el ruido, miré y vi a un hombre moviéndose allí arriba con una antorcha en la mano. Arriba, un hombre está rompiendo una ventana. En la oscuridad apenas puede verlo. Puede que lleve un sombrero o una gorra. Sin detenerme, corrí a toda velocidad hasta la rampa de la izquierda, donde me encontré con un guardia. Son los primeros testigos que ven llamas desde el exterior del edificio. También ven sombras. El guardia de seguridad desenfunda su arma y dispara en esa dirección sin alcanzar a nadie. Se dispara la alarma de incendios. A las 21:14 se ponen en marcha 4 camiones de bomberos. Casi al mismo tiempo, 3 policías salen de la comisaría de la Puerta de Brandenburgo. Hemos llegado a la esquina de Simonstrasse y Koningsplatz. Allí hemos visto los reflejos del fuego en las ventanas. El teniente miró su reloj. Eran las 21:17. Aún recuerdo el momento en que me dieron la noticia. El Reichstag está en llamas. Debían ser las 21 horas. Me acuerdo porque a esa hora siempre me traen una cerveza y unos panecillos. Bajé y le dije a mi chofer, al Reichstag. Fui al portal 2 con quienes me acompañaban. La puerta estaba cerrada. Los bomberos intentaban abrirla. Grité, ¡derriben la puerta! Con sus 5 portales y 6 pisos, el Reichstag es un enorme laberinto, difícil de penetrar. En la confusión, un grupo atraviesa la puerta 2, derribada por orden de Göring. Otro, subido a una escalera, intenta acceder a una ventana contigua a la de la sombra vista por los primeros testigos. Es difícil imaginar que un hombre haya podido pasar por aquí con sus propias manos.
Un bombero cuenta: es imposible romper las ventanas de un codazo o una patada porque son muy gruesas. (21:20). Al otro lado del edificio, un guardia abre la puerta a 3 policías que acaban de llegar. El conserje encendió la luz y pudimos continuar hacia el salón de plenos. Ya percibíamos el olor a quemado. Delante del salón de plenos había papeles esparcidos. Vi que detrás de la silla del presidente ardía una gran llama. El teniente dijo inmediatamente: «Incendio provocado, saquen sus pistolas». En el suelo, una chaqueta está ardiendo. El grupo se separa para encontrar al propietario. El conserje y uno de los policías se dirigen a la sala Bismarck, al norte del edificio. Estaba oscuro. Tuve la impresión de que algo se acercaba desde el corredor 56, a mi derecha. Allí me encontré, como a 1,5 metros de distancia, delante de un hombre, vestido solo con pantalones y zapatos. Grité: «¡Manos arriba!». Gritaba y el oficial de policía se acercó y lo arrestó. Lo inmovilizó con las manos en la espalda. Y yo me puse a la derecha, detrás del hombre detenido. En un ataque de rabia, el guardia golpea al hombre en las costillas. Grité: «¿Por qué has hecho eso?». Me contestó: «Protesta, protesta». Eso fue lo que dijo de inmediato. «Protesta, protesta». En sus bolsillos, unos encendedores y un pasaporte neerlandés. La hora de la detención es las 21:22. Solo 14 minutos después de que los primeros testigos denunciaran su presencia. Al mismo tiempo, los bomberos se ven sorprendidos por la rápida propagación de las llamas. Se necesitan unas 20 mangueras para intentar salvar el hemiciclo. El calor era tan intenso que apenas podía mantenerme en pie. Estaba lleno de humo, como si hubiera niebla. Cuando empezamos a regar, toda la sala estaba en llamas. Toda la sala era un mar de llamas. A las 21:27, la cúpula del salón de plenos estalla finalmente con un estruendo que retumba en todo Berlín. Al otro lado de la calle, desde el Palacio Presidencial donde se aloja, Hafstengel cuenta: «Me levanté de un salto, corrí a la ventana que daba a la plaza, y allí, en verdad, todo el edificio estaba envuelto en llamas. Llamé por teléfono al propio Goebbels». No puedo decir exactamente qué hora era. El jefe de la oficina extranjera de prensa del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, Hafstengel, me informó de ello por teléfono. Me dijo: «Estoy frente al Reichstag en este mismo momento y veo llamas saliendo por la cúpula». El propio Führer no podía creerlo al principio. La noticia nos cogió a todos por sorpresa. 21:45. Hitler y Goebbels llegan en coche. Los fotógrafos captan la escena. Göring ya está allí. Incluso antes de dirigirme a él, el canciller me dice, con una convicción inquebrantable: «La señal lleva la marca del comunismo». Para mí fue como si de repente cayera el telón y pudiera ver cuál era su juego. De golpe supe que el Partido Comunista era culpable de incendiar el Reichstag. Hitler profetiza: «Este es el amanecer de una nueva era en la historia alemana. Este incendio es solo el principio».
En menos de una hora, Goering lo anuncia por radio. No tenemos ningún deseo de dejar que la bestia comunista destroce al pueblo alemán. Por lo tanto, considero que es mi deber organizar la lucha. En esta lucha, todas las fuerzas disponibles han sido movilizadas. Mi tarea principal será erradicar el comunismo de nuestro pueblo. Por todo Berlín corre el rumor. Los comunistas han incendiado el Reichstag. La multitud se dirige al Parlamento. El incendio aún no se ha extinguido cuando comienza la represión. 50.000 agentes de las SA y de la policía son desplegados en Berlín y en las principales ciudades. Irónicamente, el Führer se basa en una ordenanza escrita por anteriores cancilleres para arrestar nazis en caso de crisis. El incendio justifica el terror. Las listas preestablecidas de opositores aceleran las redadas bajo la supervisión del jefe de las SA de Berlín, Graf von Helldorf, el brazo armado de los dirigentes nazis en la capital. 4.000 comunistas y simpatizantes son arrestados en una noche. 45.000 en los días siguientes, incluyendo 81 diputados, que invocan en vano su inmunidad parlamentaria. El presidente del grupo comunista, Ernst Torgler, el último en abandonar el Reichstag la noche del 27, se presenta voluntariamente a la policía. Es detenido en el acto. Comenzaré mi declaración afirmando con toda sinceridad que soy totalmente inocente. No he tenido nada que ver con el incendio provocado del Reichstag, ni directa ni indirectamente, ni de cerca ni de lejos. Y protesto contra el hecho de que a mí y a mi partido se nos vincule con ese ataque incendiario. Los bomberos acuden a sofocar las llamas. La mayor parte del edificio está intacta, pero el hemiciclo está devastado. La escena del crimen es examinada por un experto. En mi opinión, una persona presente en el hemiciclo habría necesitado al menos de 20 a 25 minutos si el material ya estuviera allí. También hemos descubierto que los encendedores de carbón con naftalina fueron impregnados con líquido inflamable y colocados sobre una superficie empapada en petróleo o gasolina. La incertidumbre subsiste. ¿Cómo pudo un solo hombre provocar un incendio de tal magnitud? En la comisaría de Berlín, un desconocido de 24 años es el centro de atención. Él tiene la clave del misterio del incendio. Marinus van der Lubbe, un holandés en paro, casi ciego. Los nazis ya le han identificado como brazo armado de una conspiración roja. Para los inspectores que le interrogan, la dirección está clara. Van der Lubbe fue llevado ante mí inmediatamente después de su arresto. Desde el comienzo de nuestra conversación,
tuve la impresión de tener a un comunista delante de mí. El interrogatorio no es tan sencillo. Marinus es tan idealista como marginal. En su mal alemán y sus múltiples contradicciones, admite que actuó solo para llamar a la sublevación de la clase obrera, pero niega ser comunista, como reiterará durante el juicio. ¿Se considera usted comunista? No, no lo soy. ¿Es anarquista, entonces? No. ¿Su intención con estos incendios era alentar a la revolución? No. Sin embargo, usted dijo que había que despertar a los trabajadores. ¿Para qué si no es para la revolución? No lo puedo decir. Después de 3 días de interrogatorios, los investigadores presentan sus conclusiones. El incendio habría sido obra de un lobo solitario, de un pirómano compulsivo. Su informe contradice las versiones de las autoridades políticas y de los expertos. Informado de la investigación, Hitler dice: si el acusado hubiera sido ahorcado en el acto, nos habríamos ahorrado muchos lamentos. Göring se explica. Mi intención era colgar a Van der Lubbe esa misma noche. Si no lo hice, fue solo porque me dije: solo hemos apresado a este individuo, mientras que tiene que haber toda una banda. Es posible que lo necesite aún como testigo. En todas las comisarías de Alemania y en la prensa se publican fotografías de Van der Lubbe. Son imágenes escenificadas, donde aparece con el torso desnudo y cara de desconcierto, para representar el momento de su detención, o ataviado con una gorra y con una caja de cerillas en la mano. Todo para convencer a la opinión pública de la culpabilidad del joven holandés. Incluso se anima al público a participar en la investigación, ofreciendo una recompensa de 20.000 marcos a quien pueda proporcionar información sobre sus cómplices. Y se produce una cascada de testimonios. Aquí contra un vecino, allá contra un colega. Las pistas falsas, tomadas muy en serio, se multiplican, dando lugar a nuevos asaltos que se suceden a un ritmo frenético. Un SA relata: elegí a los miembros más temerarios de mi sección y formamos un pequeño escuadrón volante. Había que borrar de una vez por todas las sonrisas lascivas y grotescas de los asesinos bolcheviques y proteger a Alemania del terror sangriento de esas hordas desbocadas. El propio Göring les recomienda que hagan uso de sus armas de servicio con celo. Mi consigna era: si disparáis, soy yo quien disparo. Si alguien resulta muerto, soy yo quien lo ha matado. Mi intención era decapitar a la hidra comunista de un solo golpe, para que no levantara la cabeza nunca más. Günter Gallis, un joven alemán, relata: toda la nación estaba maniatada. La policía y sus representantes podían entrar en tu casa sin orden judicial y, si era preciso, por la fuerza. El concepto de allanamiento de morada desapareció del vocabulario. La sede del Partido Comunista en Berlín, registrada y vaciada, se convierte, como tantos otros lugares, en un centro de detención arbitrario. Proliferan los campos provisionales. En edificios requisados que ofrecen espacio suficiente para encerrar a cientos de desafortunados, bajo la vigilancia de las SA.
El jefe de la policía política relata: los interrogatorios empezaban y terminaban con una paliza. Cada pocas horas, una docena de hombres golpeaba a sus víctimas con barras de hierro, porras de goma y látigos. Dientes y huesos rotos testimoniaban la tortura. Al entrar nosotros, esqueletos vivientes cubiertos de llagas supurantes yacían unos junto a otros sobre colchones de paja putrefacta. Estos campos donde impera el salvajismo suscitan menos indignación que los restos aún humeantes del Reichstag. Se anima a cientos de berlineses a visitar el edificio, escoltados debidamente por las SA, que se esfuerzan en orientarles la visión. Pero no todo el mundo está convencido. El incendio del Reichstag tiene todo el aspecto de una maniobra hábilmente orquestada. El embajador francés en Berlín escribe: no me explico cómo la decena o docena de hombres necesarios para provocar semejante incendio pudieron entrar y salir del Parlamento, con los brazos cargados de abundante material, sin ser advertidos. La mayoría de mis colegas están de acuerdo en que la hipótesis de un complot nazi es la explicación más plausible. En efecto, hay muchos elementos que no encajan entre la presencia de Marinus van der Lubbe, solo en el Reichstag, y la hipótesis oficial. Manipulable, con discapacidad visual, holandés, nada le relaciona con el comunismo alemán. Nada parece tampoco vincularle a Torgler, aparte del testimonio de un diputado nazi que afirma haber visto a los dos hombres conspirando juntos en el interior del Reichstag el día del incendio. Por el camino nos cruzamos con el diputado Torgler y con van der Lubbe, a quien obviamente no conocíamos entonces. Torgler, al vernos, puso una expresión diferente de lo habitual. La calma que solía tener su semblante había desaparecido por completo. Su rostro palideció, incluso pareció asustarse nada más vernos. No pudimos evitar pensar que algo iba mal. Un nuevo testigo, miembro del partido nazi, afirma haber visto a Marinus antes del incendio merodeando cerca de un restaurante en compañía de otros hombres. Había visto la foto en el periódico y se la enseñé a mis colegas. Estaba seguro de haberlo reconocido. También me fijé en un grupo de personas que actuaban de forma extraña. No hablaban alemán. Al observar sus fisonomías y su aspecto, tuve la intuición de que eran bolcheviques. Tras el incendio, este testigo vuelve a ver a los mismos bolcheviques en el restaurante. Llama a la policía para obtener su recompensa. Un policía relata: el ayudante de la policía criminal y yo habíamos escogido una mesa al lado de esas tres personas que estaban sentadas a la entrada del restaurante. Nuestra presencia pareció importunarles, porque instantes después se dispusieron a marcharse. Entonces yo intervine y les pedí que se identificaran. Blagoy Popov y Vasil Tanev son dos ciudadanos búlgaros que han llegado de Moscú con identidades falsas y no hablan ni una palabra de alemán. Georgi Dimitrov, también búlgaro, es un premio mayor. Implicado en un golpe de Estado en Bulgaria, responde al perfil ideal de conspirador comunista.
A los 3 búlgaros se les asocia con el holandés. Y al diputado Torgler se le asigna el papel de enlace. El complot adquiere una dimensión internacional. Para Hitler, se trata de un asunto de Estado. Y promete un juicio rápido para los 5 acusados. En este ambiente enardecido, los agentes del terror nazi acechan por todas partes. Mientras, Hitler aparece en público junto a Hindenburg para tranquilizar a la población. Los adversarios políticos de ayer parecen ahora unidos ante el peligro. El Reichstag en llamas se convierte en el nuevo eslogan de campaña. Las elecciones que se celebran 6 días después del incendio ya no son libres. Los nazis organizan transportes para llevar a los votantes a los colegios electorales. El intelectual Viktor Klemperer escribe en su diario: "Me cuesta mucho creer que las masas, en lo más profundo de su corazón, apoyen sinceramente a Hitler. Todos, absolutamente todos, están muertos de miedo. Ni una sola carta, ni una sola conversación telefónica, ni una sola palabra pronunciada en la calle están a salvo de la denuncia. Cada ciudadano ve a un posible traidor y delator en su vecino. De hecho, anotar todas estas cosas en mi diario es un acto de imprudencia temeraria". Las SA ocupan las calles, los sindicatos y los periódicos. La democracia ha quedado reducida a cenizas. Con el 44% de los votos y 288 escaños, el triunfo de los nazis se debe sobre todo a la aniquilación de la oposición fuera de las urnas. Goering expresa su regocijo. El 5 de marzo representa una inmensa victoria para un hombre y un movimiento. El vencedor es Adolf Hitler y el movimiento el nacionalsocialismo. Y ambos se funden en uno con el pueblo y el Reich. El 21 de marzo se inaugura el nuevo Reichstag. La izquierda es la gran ausente. Los socialdemócratas boicotean el acto. Solo queda la derecha. El miedo provocado por el incendio empuja a todo el mundo a cerrar filas en torno al canciller. Hitler maniobra para obtener plenos poderes. Las negociaciones ya han comenzado. Hindenburg interpreta su papel en este teatro de marionetas. El último eslabón débil de la República, apenas capaz de salir de su coche por sus propios medios, es empujado hacia el exterior por Hitler. El embajador francés en Berlín relata: Hitler caminaba a su lado como un tímido recién llegado, a quien un protector importante introduce en una sociedad que no es la suya. ¿Quién podría imaginar que ese hombrecillo pálido y de rasgos vulgares será, de los dos personajes, el que finalmente se imponga sobre el otro? El nuevo parlamento elegido por los nazis se encuentra justo enfrente del Reichstag incendiado. La Ópera Kroll. Allí se escenifica la tragedia, el suicidio de la Asamblea, reunida con un único fin: entregar todos sus poderes a Hitler.
Su primera ley, conocida como Lex van der Lubbe, hace aplicable la pena de muerte a los incendiarios del Reichstag. Es una ley retroactiva, la negación de cualquier Estado de Derecho. El incendio criminal del Reichstag es solo un anticipo de lo que le espera a Europa en caso de victoria de esa doctrina diabólica, el comunismo. Esto no hace sino reforzar mi decisión de expiar este crimen con la ejecución pública del pirómano y sus cómplices. Ante esta escalada de terror, 500.000 de alemanes huyen en masa de su propio país. Llegan a Suiza, a Bélgica, a Francia. Parten los que tienen los medios para hacerlo. Como Willy Münzenberg, uno de los pocos diputados comunistas alemanes que ha escapado a las redadas la noche del incendio. Sus redes comunistas se extienden por los 4 rincones del mundo, sobre todo en Moscú. Con la ayuda de Otto Katz, un influyente agente judío de origen austriaco leal a Stalin, se propone organizar un contrajuicio contra el régimen de Hitler. Los servicios de inteligencia soviéticos actúan como intermediarios, así como innumerables ligas, congresos y organizaciones antifascistas. En París, en una manifestación de apoyo al búlgaro Dimitrov, se distribuye su retrato antes de los mítines en los que se expresa la preocupación por el auge de las ligas de extrema derecha. En Londres, los familiares de los acusados contribuyen a la agitación de la opinión pública. 4 comunistas están siendo juzgados, poniendo su vida en juego. Se les acusa de incendiar el Reichstag. Uno de ellos es mi hermano Dimitrov. El segundo es el padre de este muchacho, Torgler. Los otros 2 son Popov y Tanner. Mi padre y los 3 búlgaros son inocentes. La Internacional Comunista no repara en gastos. Día y noche, los colaboradores de Münzenberg trabajan en la elaboración de un libro marrón sobre el incendio del Reichstag, que contiene una extensa documentación y una colección de material incriminatorio. Un J'accuse que mezcla información fragmentaria y exageraciones, mentiras y verdades. Münzenberg consigue los planos del Parlamento y revela la existencia de un túnel subterráneo que une el Reichstag con la residencia oficial de su presidente, es decir, de Göring. Las sospechas saltan inmediatamente a los titulares y la prensa denuncia un complot nazi. Nace y se difunde un eslogan: Göring, el incendiario del Reichstag eres tú. El presidente del Reichstag se defiende, incluso en el hemiciclo. Cuando hoy, en el extranjero, se difunden noticias atroces, cuando se dice que yo mismo prendí fuego al Reichstag, cuando se afirma que a Torgler se le han cortado las orejas, lo niego rotundamente. Lean el Vorwärts. Lean el Münchner Post, lean toda esa prensa falaz y verán hasta qué punto resulta grotesco. Decir que la contrapropaganda de la red Münzenberg funciona sería quedarse corto. El libro marrón publicado por los comunistas se convierte en un bestseller del que se venden decenas de miles de ejemplares en todo el mundo. En Alemania circula clandestinamente, disimulado bajo una cubierta de la obra de Goethe, Hermann y Dorotea.
Joseph Goebbels, so pretexto de contrarrestar las mentiras de la prensa judía internacional, organiza una campaña de boicot antisemita en Alemania. Alemanes, liberaos del monopolio judío. Alemanes, defendeos. No compréis a los judíos. Durante un mes, las SA se dedican a agredir salvajemente a los judíos y a quemar sinagogas. El boicot despierta sus tendencias asesinas. Participan en autos de fe organizados en varias ciudades alemanas. Contra judíos y comunistas, ya irrevocablemente asociados. La era del intelectualismo judío exacerbado ha llegado a su fin. El avance de la Revolución Nacional ha despejado el camino a Alemania. Contra la lucha de clases y el materialismo. Por la comunidad del pueblo y el enfoque idealista de la vida. Entrego al fuego los escritos de Karl Marx, Heinrich Mann, Ernst Glesser, Erich Kästner y Kautsky. Las SA mantienen el terror en nombre del partido. Sus efectivos han aumentado de forma considerable, de 2 a 4 millones. Tras una década de frustración, esperan con impaciencia la dictadura. ¿Podrían haber prendido por sí mismos la mecha del incendio para ganarse el favor de Hitler? Es una hipótesis plausible, pero poco probable sin su acuerdo. El Führer, con su mirada hipnótica, los mantiene bajo su férreo control. El 14 de julio, por decreto, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán se convierte en Partido Único. El saludo nazi se hace obligatorio para todos los funcionarios. Y más vale no desobedecer, si uno no quiere ser tildado de opositor y acabar pudriéndose en un campo de concentración. A los presos comunistas se unen sindicalistas, socialdemócratas y un número cada vez mayor de judíos. El campo improvisado de Oranienburg se convierte en un campo de concentración permanente, al igual que Dachau, un auténtico laboratorio del terror para todos los campos posteriores. Se da una extraña situación. Mientras 100.000 hombres permanecen encerrados indefinidamente, sin ningún tipo de juicio, otros 5 esperan a ser juzgados, a plena luz del día. Detenidos en una cárcel de Berlín, Marinus van der Lubbe y sus compañeros de infortunio permanecen esposados día y noche hasta sangrarles las muñecas, sin ningún contacto entre ellos. Un largo calvario del que Torgler se queja. Estuve esposado día y noche durante 5 meses. Lo soporté todo, no por mi fuerza de carácter, sino porque sabía que era inocente. Sabía que sufría todo aquello, porque era un dirigente comunista. Sabía que lo soportaba por mi compromiso enérgico y entusiasta
con la causa del pueblo obrero. La instrucción judicial se enmaraña en una red de intrigas. Entre bastidores, Goering mueve los hilos para conseguir el nombramiento de un juez de instrucción encuadrado en el partido. El magistrado que va a presidir el juicio, Wilhelm Bunger, no es nazi, pero sí un anticomunista convencido. La defensa de los acusados se complica. Sus abogados son recusados en favor de otros, designados de oficio por un tribunal de dudoso perfil. Mientras Torgler acepta finalmente al suyo, Alfons Sack, un nazi, Dimitrov decide asumir personalmente su defensa y la de sus dos compañeros, que no hablan alemán. No quiero ni la miel ni el veneno de una defensa extranjera. Lamento decirlo, pero con toda franqueza, prefiero, pese a mi inocencia, ser condenado a muerte como incendiario del Reichstag que ser defendido por el doctor Sack. En el verano de 1933, la opinión pública aguarda con impaciencia el juicio espectáculo de los incendiarios. La prensa comunista ya ha decidido su línea de defensa. Marinus van der Lubbe es el objetivo. L'Humanité titula en primera plana: Van der Lubbe, el incendiario del Reichstag, actuó por orden de Hitler. Se afirma que el holandés habría recibido 50.000 marcos por su acción al servicio de los nazis. Se le acusa de utilizar una identidad falsa. La U de su nombre en su pasaporte original presentado a la prensa lleva diéresis, inexistente en neerlandés. Por tanto, el documento sería una falsificación realizada para ocultar su pertenencia al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Se afirma que Marinus van der Lubbe, anteayer comunista y ayer nazi, es un débil mental y además homosexual, amante del líder de las SA, Ernst Röhm. Cualquier medio es bueno. El último disparo de advertencia es un contrajuicio celebrado en Londres a mediados de septiembre. Como era de esperar, los 4 coacusados con van der Lubbe son declarados inocentes, pero él no. Su hermano le envía una carta que no recibirá nunca. En ella escribe: ayer vino un comisario de policía de Berlín. Le dije que tenías un carácter bueno, sensible, recto y honesto, que no debías de estar en tus cabales para hacer algo así. Pero mi querido Rinos, lo hecho está. Eres y seguirás siendo mi hermano. Aguanta. El 21 de septiembre comienza en Leipzig el juicio contra los incendiarios. En la sala hay 124 periodistas presentes. El Tribunal Superior de Justicia se llena de micrófonos para una retransmisión radiofónica casi instantánea. El sonido se graba en discos de cera, conservados durante casi un siglo. Abro la vista principal por incendio premeditado y alta traición. Los 5 acusados son el escritor Georgi Dimitrov, Marinus van der Lubbe, albañil, el empleado Ernst Torgler, antiguo miembro del Reichstag, el estudiante Blagoj Popov y Vasil Tanev, zapatero. La envergadura del suceso, que constituye el fondo de este procedimiento, ha dado lugar a un acalorado debate sobre el objeto de la investigación. Los alemanes siguen el juicio desde sus casas. Goebbels se ha asegurado de ello.
A petición suya, se diseñan receptores de radio pequeños y asequibles, de los que se venden varios millones. Durante 3 meses, los alemanes escucharán a más de 200 testigos y expertos. La actitud de van der Lubbe es lo que más impresiona al público. A pesar de la presencia de su traductor, está solo contra todos. Los nazis le tildan de comunista y los comunistas de nazi. Nada más comenzar el juicio, sin ningún motivo en particular, estalla en un ataque de risa que provoca la intervención del juez. Señor Lubbe, póngase en pie. ¿Se encuentra usted mal? No. Entonces no debe reírse. Dígame, ¿de qué se ríe? Del juicio. ¿Del juicio? ¿Le resulta cómico? No. ¿Está acaso relacionado con el hecho de que en el extranjero parte de la opinión pública ha afirmado que era usted amigo de los nazis? Entonces, ¿de eso se reía? No. Díganos entonces de qué se reía. Para nosotros es importante poder entender sus pensamientos. Ya es bastante poco lo que le entendemos. Planean serias dudas sobre la salud física y psicológica de Marinus van der Lubbe. Su estado se deteriora de forma dramática. Pronto solo aparecerá permanentemente cabizbajo. Van der Lubbe, levante la cabeza. Intente levantar la cabeza. No puede permanecer así, con la cabeza gacha. Eso no le servirá de nada. Probablemente le cansará aún más. Levante la cabeza. Así no llegaremos a ninguna parte. Según Dimitrov, entre vista y vista, van der Lubbe era el único de los acusados que recibía comidas con su nombre escrito en el envoltorio. Y sus carceleros le obligaban a engullirla toda. ¿Acaso estaba drogado? Lo cierto es que su imagen de marioneta desarticulada y muda conviene tanto a los nazis como a los comunistas. Un experto le declara cuerdo y el procedimiento continúa. El 13º día del juicio, el tribunal se traslada a Berlín, al propio Reichstag, escenario del crimen, para una reconstrucción nocturna. Los acusados pasan por debajo de la ventana que supuestamente utilizó Marinus van der Lubbe. Se les coloca alineados bajo vigilancia en la escalinata del edificio del Parlamento. Van der Lubbe no puede ni siquiera posar para la foto. Cronómetro en mano, el juez le conduce, pese a su estado, por los pasillos del Parlamento. Van der Lubbe atravesó la antesala de la planta baja, tomó la gran escalera de la entrada sur y atravesó la sala de la cúpula, antes de rodear el salón de plenos por la izquierda hasta la mesa del presidente, encendiendo fuegos en todos los lugares constatados durante la investigación. La reconstrucción, en presencia de todas las partes, da pábulo a la teoría de la conspiración. El incendiario, casi ciego, solo habría tardado 14 minutos en provocar el incendio. Pero ese desplazamiento en el interior del Reichstag requiere como mínimo 3 veces más de tiempo. Un experto sostiene sin rodeos, salvo milagro o fenómeno sobrenatural, la secuencia de los hechos no pudo ocurrir tal como lo relata van der Lubbe. Un vigilante de seguridad confirma que no se pudo introducir ningún material incendiario en el edificio por ninguna de sus 5 entradas principales. Eso hace creíble la utilización del túnel bajo el Reichstag, explorado por los magistrados. Otro vigilante declara haber escuchado ruidos.
Se trata de una información vital. Pone a este testigo en el punto de mira del juez y los abogados. ¿Cuánto tiempo antes de que comenzara el incendio? 4 semanas. ¿Cuántas veces hizo esas observaciones? Unas 6 veces, más o menos. ¿Cómo llegó a la conclusión de que la gente realmente pasaba por el túnel de noche? Por la noche, cuando hay silencio, se oyen todos los pasos. ¿Era siempre una sola persona? Siempre una persona, solo una persona. Durante los meses de enero y febrero, desde la presidencia del señor Goering, las SA y las SS entraban y salían constantemente de la casa del presidente. El punto clave es saber si hombres de las SA o de las SS entraron y salieron el día del incendio. Las alegaciones contra los nazis se vuelven plausibles. El propio Reichstag incendiado se viste de tribunal. Una de sus salas, preservada del incendio, se convierte en sala de vistas. A partir de ahora, las acusaciones del libro marrón planean sobre todas las fases del proceso. El juez Bunger interroga a Marinus van der Lubbe sobre su paradero el día anterior al incendio. ¿Dónde estaba usted el domingo por la mañana? Estaba con los nazis. ¿Cómo? Con los nazis. El intérprete de van der Lubbe interviene. Primero ha dicho con los nazis y luego ha dicho en Spandau. ¿Pero qué es lo primero que ha dicho? Con los nazis. Golpe de efecto. A pesar de su letargo, ¿acaba de confesar Marinus van der Lubbe su complicidad con los nazis, tal como sostienen los comunistas? La radio deja repentinamente de emitir. La declaración de ayer del acusado fue extremadamente difícil porque sus respuestas fueron escasas y apenas comprensibles, y porque se tenía la impresión de que pensaba largo y tendido cada palabra. Les rogamos nos disculpen si alguna de las emisiones tuvo en algún momento problemas técnicos. El 20 de octubre, el tribunal quiere separar la verdad de la falsedad. Los comunistas han acusado al jefe de las SA de Berlín, Graf von Helldorf, de haberse reunido con van der Lubbe el día anterior al incendio. Helldorf es llamado al estrado para un careo. Los micrófonos han sido apagados, pero las transcripciones de los secretarios judiciales permiten reconstruir el diálogo. El juez Bunger pregunta a Marinus: ¿conoce a este hombre? Van der Lubbe, cabizbajo, no reacciona. Helldorf le grita: Van der Lubbe, levanta la cabeza. Y van der Lubbe levanta la cabeza. Dimitrov exclama: ha reconocido la voz de su amo. El público estalla en carcajadas. Dimitrov gana en confianza. De acusado pasa a acusador, provocando que el juez Bunger le expulse 3 veces por propaganda comunista. Pero el 4 de noviembre, el juez autoriza su presencia con carácter excepcional, porque se trata de un día especial. El ministro Goering es invitado a subir al estrado para defenderse de los cargos que se le imputan. Se vuelven a abrir los micrófonos. A grandes rasgos, el libro marrón afirma que mi amigo Goebbels me presentó el plan para incendiar el Reichstag, plan que yo ejecuté gustosamente, y que presencié el incendio vestido con una toga de seda azul. Lo único que me habría faltado
es tocar el laúd, como en su día hizo Nerón. Dimitrov interpela directamente a Goering. El intercambio entre ambos pasa a la historia. La mañana del 28 de febrero, los periódicos publicaron una declaración del ministro presidente Goering sobre el incendio del Reichstag, en la que afirmaba que el incendio del Reichstag había sido un acto de los comunistas. Me gustaría saber de dónde sacó el señor Goering semejante conclusión. Se lo puedo explicar. Se lo ruego. Me limité a dar la orden de que se llevara a cabo esta investigación con la máxima diligencia y precisión, y siempre llamé la atención sobre el hecho de que Van der Lubbe debía de tener cómplices. Para mí estaba claro, y lo sigue estando, que su partido era culpable. ¿Su toma de posición no influyó en el curso de la investigación policial y judicial? ¿No cerró otras pistas que podrían haber llevado a la detención de los verdaderos incendiarios del Reichstag? No he venido aquí a que usted profiera esas acusaciones contra mí. Los alemanes lo saben muy bien. Créame, el pueblo alemán sabe que su comportamiento es escandaloso. Viene aquí a prender fuego al Reichstag y se permite semejante insolencia. En mi opinión, es usted un canalla que merece la horca. ¿Tiene miedo a que le haga estas preguntas, señor ministro presidente? Miedo tendrá usted si le pillo cuando salga de esta sala, canalla. Este momento decisivo en el que Goering pierde los papeles frente a Dimitrov nunca debió ocurrir. El juicio ha dado un giro catastrófico para los nazis. Hitler ha cometido el error de brindar a los comunistas la tribuna con la que habían soñado, amplificada por la maquinaria mediática de Goebbels. Goering, furioso, se queja a Hitler. La actitud de los jueces es un verdadero escándalo. Parece que nos juzgan a nosotros y no a los comunistas. Hitler le responde: es solo cuestión de tiempo. Pronto todos esos vejestorios hablarán nuestro idioma. Los sustituiremos por nuestra propia gente, pero mientras el viejo Hindenburg siga vivo, tendremos que ser pacientes. Hitler llega a una conclusión. Toda sospecha de una implicación nazi debe quedar enterrada. El juicio tiene que terminar. Van der Lubbe debe concentrar la acusación. De esa forma, la línea nazi converge en parte con la de los comunistas. Rodará una sola cabeza en vez de 5, pero el resultado servirá. En vísperas de Navidad, el tribunal emite su veredicto. Por lo tanto, el acusado Van der Lubbe prendió fuego al Reichstag, cooperando deliberadamente con otras personas. El acusado Van der Lubbe es condenado a muerte. Los acusados Torgler, Dimitrov, Popov y Tanev quedan absueltos. Los comunistas son absueltos por falta de pruebas. Los 3 búlgaros son recibidos como héroes en Moscú. Hitler se muestra ostensiblemente respetuoso con la decisión del tribunal para hacerse el demócrata ante los ojos del mundo y para no contrariar a Stalin. Torgler,
correrá la misma suerte que los demás comunistas alemanes. Permanece encarcelado 3 años más, con absoluta arbitrariedad, antes de ser liberado a cambio de su colaboración con los nazis. El 10 de enero de 1934, a las 7:28 de la mañana, Marinus van der Lubbe es guillotinado en el patio del Tribunal de Leipzig. Su singular trayectoria, su mutismo y su incomprensible letargo durante el juicio impidieron determinar con precisión su papel durante el incendio. El gran juicio de los incendiarios del Reichstag debía mostrar al mundo la culpabilidad del comunismo, pero sobre todo dio la imagen ilusoria de que la justicia podía sobrevivir mientras la democracia perecía. En las últimas elecciones de 1933, el Partido Nacionalsocialista, partido único, obtiene el 92% de los votos. La muerte de Hindenburg en julio de 1934 permitirá a Hitler aunar los cargos de canciller y presidente. Alemania se hunde en la tiranía y se prepara para la guerra, sin un Reichstag que se oponga. La teoría de la conspiración comunista se extingue en 1934. La conspiración nazi es silenciada. Las SA caen en desgracia y sus miembros son asesinados a centenares por orden de su Führer durante la noche de los cuchillos largos. Después de la Segunda Guerra Mundial, un agente de la Gestapo arrepentido hace nuevas revelaciones ante el Tribunal de Nuremberg. En pocas palabras, descubrimos que Hitler quería organizar un gran golpe propagandístico. Fue Goebbels el primero que tuvo la idea de incendiar el Reichstag. Para ello, se formó un equipo de 10 hombres de plena confianza entre las filas de las SA. ¿Qué pasó con los 10 hombres de las SA que llevaron a cabo el incendio del Reichstag? Por lo que sabemos, ninguno de ellos sigue vivo. La mayoría fueron asesinados. La investigación nunca llega a concluirse. Pero las sospechas contra Goebbels, Göring y los camisas pardas se mantienen. Hasta su último aliento, Marinus van der Lubbe fue el chivo expiatorio perfecto para los nazis y los comunistas. Culpable para siempre de un suceso que sirvió de pretexto para la instauración de la dictadura de Hitler.